la segunda parte, sobre el 4 de septiembre, a propósito de lo que parece ser este cambio de narrativa, este subraye, este énfasis en la narrativa de Evelyn Matei de juntar a la opción rechazo. El jueves 4 de septiembre se cumplieron 3 años del plebiscito, se impuso el rechazo, se impuso a la opción aprueba. ¿Crees que fue bueno o malo para el país que ganara la opción rechazo? 30% dice que fue malo, 31% encuentra que ni bueno ni malo, y 39% dice que fue bueno. Los que consideran malos son los mismos que votaron a prueba. Más o menos. El número. Y son los que están apoyando al gobierno, claro, a Boric, y que de alguna manera están con Jara. Es público duro, sí, que todavía cree que el proyecto era bueno. Claro. Y si juntáis bueno y ni bueno ni malo son 72. ¿Cierto? Claro, me parece que el público que tienes que ir a buscar Matei, Kast, el 31 ese. Y ese 39, que dicen que ni bueno ni malo. Claro, y ese 39 bueno es el que está todavía más comprometido con lo que fue la causa del rechazo. Claro. Pero igual es sorprendente, ¿eh? A ver, siguiente lámina, respecto del plebiscito del 4S. ¿Cómo sería Chile si hubiese ganado el apruebo? Un 44% piensa que peor, un 26% piensa que igual, y un 30% cree que hubiera sido mejor. 30 duro. 30 duro, sí, duro. Impresionante. ¿No? Impresionante. Y que claro, en base 100 se convierte en 38 probablemente, ¿no? Muy probable. Vaya, a ver, última. Respecto del 4S y respecto de si esto nos da pistas de si existe la posibilidad de ese 62% de la prueba. ¿Crees que es necesaria una nueva constitución? El 26 de agosto del 2019, un 81% pensaba que sí y un 52% pensaba que... No, ahora... Perdón, un 19% pensaba que no. Claro. Ahora un 52% piensa que sí contra un 48% que piensa que no. Todavía es mayoritaria. O sea, todo lo que te confirma es que hay un sector de la sociedad que todavía siente y tiene la convicción de que las reglas del juego del sistema institucional no son plenamente legítimas, a pesar de los dos rechazos. Impresionante. Sí. Ojo que el 81% es del 26 de agosto del 2019, es antes del estallido. Claro. Sí, se desfondó la idea de una constitución nueva. O sea, hay un sector importante del país que siente que los dos procesos fracasados no resolvieron el asunto tema de la del legitimidad. desacuerdo en materia constitucional. Sí. Igual llama la atención, tomando en consideración que parece haber un agotamiento después de los dos procesos especialmente. Pero bueno, dicho eso, con estos datos, ¿es posible articular un 62%? Esta idea, la que dice Coloma en esta entrevista de Marta Regá y Gabriel Pardo en el Mercurio, ¿será posible? Yo creo que ese es el desafío, pero efectivamente te muestra esta encuesta también que hay un sector que no está alineado con ninguna de las dos posiciones más duras y que es un sector al que hay que ir a conquistar. No es mecánico, no es cosa de llegar y sumar cosas que ya están ahí. Hay que ir de alguna manera a seducirlas y a conquistarlas. Yo creo que las oposiciones, en la medida en que pueden eventualmente sumarse en segunda vuelta, tienen un escenario un poco más fácil que Jara, que no tiene de dónde sacar mucha votación para una eventual segunda vuelta, y yo creo que eso es lo que explica que está perdiendo las dos segundas vueltas con Matei y con Kast por una brecha más o menos importante hasta el día de hoy. Claro, hay una variable muy determinante en esta elección que no estaba el año 2019, que es el crimen organizado. El miedo, el factor miedo. El miedo. En ese tiempo veníamos saliendo del estallido, pero no existía el Tren de Aragua. No existían los secuestros, las extorsiones, los homicidios, los asesinatos. Existían obviamente, pero en una menor escala. Todo este periodo, desde esa fecha hasta ahora, ha sido permeado por el tema de la delincuencia desatada, violenta. Sí, y asociado a la inmigración. Y la inmigración tampoco era tanto problema en ese tiempo. Porque la primera gran oleada, el primer gran salto en cantidad de inmigrantes es el 2018. En agosto del 2019 eso todavía no se notaba. No se notaba. No se notaba. No era discusión, por ejemplo, ni en la primera ni en la segunda proceso constituyente el tema de inmigración y el tema de delincuencia. Claro. No era... Se estaba conversando de otras cosas. Se estaba conversando de la plurinacionalidad. Y en el 2021 no sé si fue en la campaña, digo, en la campaña presidencial. Y yo creo que además lo que ha cambiado en estos años desde el estallido, pandemia y el actual gobierno, es que pasamos de un cierto clima de expectativa y de esperanza respecto de la posibilidad de que lo que estábamos viendo en el contexto del estallido social podía generar cambios positivos, a una desesperanza y hoy día básicamente al temor y a la inseguridad. Y yo creo que ese cambio en el estado de ánimo es lo que probablemente explica el por qué el gobierno, el oficialismo y las fuerzas que lo acompañan están en una situación electoral tan compleja. Claro, porque los números que
suman los candidatos de oposición, 60, no se condicen con los números de las preguntas respecto del plebiscito, del primer plebiscito. Es decir, el 60 considera que era una porquería lo que se estaba ofreciendo y no es así. Entonces hay un 30 duro que sigue pensando que era buena idea lo que pasó ahí. Y hay más o menos un 40 y hay uno que se olvidó que la memoria es corta, pero que les puedo asegurar que está preocupado ahora, va a votar por quién lucha contra la delincuencia, más que nueva constitución y esas cosas. Y por el crecimiento económico. Evidentemente no parece ser un tema en la campaña. Digamos. O sea, de hecho, Lautaro Carmona lo insinuó y no lo recogió ni su candidata. O sea, su candidata le cerró la puerta. Nada. Sí. No lo ha mencionado. Entonces, no va a ser tema. Claro. Entonces, a propósito de eso, por ahí va el tiro. A conquistar a los que tienen miedo. Desde ese punto de vista, parece que funcionó la reunión del domingo en la noche en la casa de Paulina O'Donoghue. Que la entrevista hoy día le Lilia Olivares en el Mercurio a propósito de cuenta y que hubo harto diálogo y que la autora Carmona como que se explicó básicamente lo que se sabía respecto a esa reunión. Aparentemente funcionó para el comando de Jara. Digo, tuvo menos problemas Jara. O sea, esta semana fue una semana menos complicada que la que tuvo en el escenario de la disputa con Lautaro Carmona de la semana previa. Hace 2 semanas, sí, claro. Este escenario fue un escenario bien complicado. Esta semana ha estado un poco más tranquila y yo creo que de alguna manera lo que ha ordenado al oficialismo es la ofensiva en contra de Kast en el tema de los bots, donde de alguna manera también está ayudada por la candidatura de Evelyn Matei. Claro, pero estuvo tranquila por un factor. Hasta ahora, porque no sé si capaz que está haciéndolo ahora, pero Lautaro Carmona no habló. Lautaro Carmona hubo calma. Lautaro Carmona que digo que puede estar hablando programa radial los domingos. No. Lo que pasa es que iba a venir al programa hoy. También iba a estar en el panel de Estado Nacional y no, por una razón de última hora, se ausentó. Así que viene Juan Andrés Lago al programa. Ya, bueno. Ahí se puede armar de nuevo. Alerta en el comando de Jara. Pero además, por lo que entiendo, Lautaro Carmona tiene un programa de radio semanal en Radio Nuevo Mundo. En Radio Nuevo Mundo, pero tampoco estuvo hoy en ese programa. Ya. No, digo así que hoy día no hay declaración de Carmona. Hasta ahora. Hasta ahora. Por lo menos hasta la 1. Claro, hasta ahora. Y Jara está abocada a hacer el programa y a recorrer Chile. Sí, pues. Y se van a topar en un debate, como decía Iván, el próximo miércoles a las 10 de la noche, ¿es ser 10? 9:30, ya. Y ahí de nuevo van a volver, por primera vez van a estar en televisión, por cierto, y van a estar todos, porque Artés no está invitado a los anteriores. A los otros no lo invitan, ¿no? O si lo han invitado no ha ido. Claro. Sí. Yo creo que esta semana fue la semana complicada de Kast, sin ninguna duda, por el tema tanto pensiones como por el tema redes sociales. Lo dejaron en una situación, esto que decías tú, esta soledad de Kast se notó efectivamente. ¿Cuánto le afecta? Por lo que vemos en las encuestas, no tanto todavía. No todavía. Pero es un flanco complicado que a Kast le ha costado manejar y sobre el cual le ha costado salir jugando y saber cómo responder. Claro, pues quizás no le resta de la base votante que tiene ahora, pero le puede restar de los que se están sumando a tomar decisiones que empiezan, desde ahora ya la gente empieza a decir, ya, ahora me concentro, después del 18, me concentro y tengo que elegir candidato. Hay todavía harta gente que está yendo y viniendo, pensándolo, hay nulos, blancos, gente que va a decir, ¿sabe qué? La verdad que estoy por Parisi, pero Parisi no sube, así que voy a ir por otro candidato que me ofrezca más posibilidades de ganar, que puede ser Matei o Kast, en su efecto. El asunto de los bots, ¿cuánto puede incidir, ya no en José Antonio Kast, sino en la campaña en general? Se tomó la discusión probablemente durante jueves y viernes y este fin de semana también, digamos, de todas maneras. Yo creo que poco. ¿Poco? Bots para mí es un tema de muy de una elite. Para que se hagan una idea, la gente común y corriente no vive en Twitter. No vive en Twitter. La gente común y corriente, como me decía una argentina que trabajaba en Meta, me encantaba, porque me decía, la gente de Twitter es para los que se creen inteligentes, Instagram para los que se queden bonitos y la gente común y corriente vive en Facebook. Ahí vive el pueblo llano. Y ahora súmale TikTok, que es otro mundo. Pero bots, o sea, Twitter es un micro mundo que tiene mucha relevancia para la élite, para los medios, para los candidatos, pero no es la realidad. Sí. Ahora aparece en el reportaje, esto es un reportaje de Chilevisión que apareció el otro día, aparece mencionada una persona, un periodista, que era parte del directorio de este canal y que renunció a las horas, digamos, después, y que bueno, tendrá que ver cómo se defiende, digamos, si se querella, si no se querella. Claro, cuando que hace, pero que no tiene nada que ver ni con la línea editorial, ni con el trabajo que hacemos en prensa en el Canal 13 y en Tele 13 Radio, por cierto. Cuando digo que
no quiero decir que no es un tema importante los bots, digo que es un tema de élite. Claro, Porque, son cosas distintas. Claro, porque en el fondo yo encuentro que es peregrina la idea de tratar de legislar sobre esto, porque esto es... Ningún país ha podido controlar eso. Sí, es un mundo, otro mundo, que no se atiene a las reglas ni espaciales incluso, porque el bots puede estar en Luxemburgo. Exacto. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ir a buscarlo? Y cuando es en serio un mundo pirata. Es un mundo pirata, sí, es un mundo de pitanza. tránsfuga, Es un mundo de pitanza, de gente falsa. Entonces, habrá que ver qué se hace. Yo creo que legislar es una locura. Yo lo veo, lo que veo a raíz de lo que se desarrolló esta semana, es que fue una buena estrategia para golpear a Kast, tanto del oficialismo como del comando de Evelyn Matei, pero en rigor es un problema inventado, para que estamos con cosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú tienes actores anónimos disparando en contra de todas las candidaturas presidenciales todos los días. O sea, vas a encontrar a decenas, cientos de personas en las redes sociales y particularmente en Twitter que están disparando en contra de Jara, que están disparando en contra de Kast y en contra de Matei todos los días. Y lo que se ha intentado establecer... Lo que se ha buscado establecer hasta el momento no se ha podido establecer, que es el hecho de que los que están disparando en contra de Jara y en contra de Matei desde el comando o desde la simpatía a la candidatura de Kast tienen una conexión con el comando, con el Partido Republicano o con el propio candidato. Claro. Eso es lo que todavía no se ha podido mostrar. Y eso hay un fiscal, porque Chicardini y Manucheri presentaron una denuncia. Bien inteligente. Pero la habían presentado antes. Claro, pero bien inteligente. No es fácil van a llevar a Matei a casa a declarar en medio de la campaña. No es fácil confirmar o demostrar si eso. el fiscal se pone... Claro. No, pues sí, a ver, a mí me tienen tapado. Poder demostrar eso. Es difícil. A mí me tienen tapado de mensaje y me da risa porque alegan por los bots y se llama el melón sin oreja. Sí, a mí también. O sea, por eso estoy sorprendido la cantidad de gente anónima el que hay. Pepito Verde, no sé cuánto, y que te escriben, oye, Anónimos, Canal 3. Bueno, pero sí, está lleno Por el eso, mundo. está Entonces, lleno. ¿Cómo podrías demostrar, por ejemplo? ¿Dónde está la huella? ¿Cómo podrías demostrar que los simpatizantes de Jara, que están disparando en contra de Kast y de Matei todos los días, están coordinados por el comando de Jara o por la propia candidata? La prensa inglesa se demoró un montón en descubrir lo de Cambridge O que los Analytica, partidarios de Evelyn Matei que disparan contra Kast y contra Jara están coordinados por el comando o por la propia candidata. Es una cosa que primero ocurre todos los días y estamos llenos de actores que están dedicados a eso. Y segundo, que mostrar la conexión, que es lo realmente importante. O sea, si hubiera efectivamente una conexión, eso sería efectivamente una bomba mayor. Pero eso es lo que en el delito, lo que hablamos con Carlos Gajardo en la semana, por esa conexión todavía, esa conexión todavía no la ha hecho nadie. Claro. Nadie la ha podido establecer, esa conexión. O el delito de amenaza si es que pasa algo como lo que mostraba el reportaje de Televisión, que había una denunciante anónima que había sido amenazada, digamos. Claro. Eso es un delito de amenaza. Sí, claro. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero podría ser injurias, podría ser calumnia. Ahora hay que identificar la huella, insisto. Eso no es fácil. No es Eso fácil. es lo que digo, ¿no? Esa huella, poder mostrarla, poder entregar antecedentes a un tribunal para poder confirmar eso. Entonces yo más bien veo esta controversia de la semana como una estrategia política que en algún sentido, tanto al oficialismo como al comando de Matei le ha funcionado, en el sentido de que ha puesto en una situación complicada a Kast y a su Ahora, equipo. pero calmo, sí, Chile Vamos, Matei... Es que Matei se lo tomó con calma porque recordemos el patinazo de la candidata. Sí, pues, acuérdate que había amenazado querella, con querella. Y ese sí que era una... Claro. Bueno, el problema por es que eso no hay cómo Chicardini y demostrar Manucheri esto. le toman el pulso y presentan la denuncia. Inteligentemente. Y muy inteligentemente. Porque sí. el problema es que no es fácil demostrar esta conexión. Y porque además significaba abrir la puerta a que un fiscal requisara teléfonos, se metiera a la sede del Partido Republicano, Oye, ahí sí que citara a ya... declarar a José Antonio Claro, eso Kast. es una guerra mundial. Con filtraciones de por medio, más. Teléfonos, que es, digamos, conocer todo el contenido de los teléfonos de todos los candidatos por las filtraciones. Claro, o sea, sería bien, por decirlo menos, incómodo. No, sería un desastre. Por eso Matei se mantiene. Ahora, ¿es suficiente lo que ha dicho Kast? Porque es segunda semana consecutiva en que la candidatura de José Antonio Kast pierde el control de la agenda y tiene que salir a contestar. Tuvo que salir a contestar por pensiones, a desmentir, a decir que no era verdad, que los otros mentían, y ahora tuvo que salir a hablar sobre los bots. Esta idea que a todo esto no son bots. Al menos los del reportaje de televisión son personas conocidas, trolls, aparentemente. Con nombre y apellido. Son Claro. personas con nombre y apellido que usan identidades falsas. Porque los bots son máquinas, digamos. Son robots, algoritmos, pero siempre... La confusión conceptual es más o menos El play importante. lo aprieta un ser humano. Si el bot no existe por sí solo. Claro. A alguien se le ocurre la una tontera. inteligencia artificial que se pone Claro, a alguien se le ocurre hacer la operar. tontera. Ya, pero dicho eso, ¿es suficiente lo que hace?
Yo creo que Kast está complicado con el tema. Yo creo que efectivamente el tema lo golpea y él no ha encontrado todavía una manera de salir a responder y sobre todo de salir a clarificar que él eventualmente no tiene relación o que exige que esa relación se muestre a través de antecedentes concretos. Yo creo que efectivamente lo que Kast ha hecho esta semana no fue una buena estrategia, una estrategia sólida, consistente, la manera como respondió a este desafío. Porque las cosas se miden en función del resultado. Kast hizo un discurso donde dijo: yo le pido a nuestros simpatizantes que no insulten en las redes sociales, con el tono de ser tranquilo, de todo va a estar bien, que no insulten porque nosotros no insultamos, nosotros tenemos buenas ideas, no necesitamos el insulto, no necesitamos la denostación, por decirlo de alguna manera. Estoy parafraseando, no estoy citando textual. Pero no pasó nada con la cuña, No, pues si no eso llegó a ninguna parte. Va a seguir ese mundillo, esas cloacas van a seguir ahí. Si es parte de la política actual, el que quiera pensar lo contrario está absolutamente equivocado. Es parte de la política actual que existen estos personajes que inventan cuentas, se ponen seudónimos, insultan. Ahora de estar lleno insultándonos por lo que estamos diciendo, por facho o por comunista, por amarillo, por cagones, por lo que sea. Entonces, la verdad que en ese mundo sí, eso va a seguir. Es una cloaca. Y la experiencia pero otra cosa es que esté coordinado en función de una... Y la experiencia internacional te dice que ha sido muy difícil de poder controlar y regular esto. O sea, todas las elecciones presidenciales hoy día del mundo tienen este problema y es muy difícil regular y controlarlo. Sí. Ahora, es un problema cuando se vuelve una mentira que empieza a crecer como verdadera, que es lo que llamamos fake news. El caso más típico, el de la campaña del 2016 en Estados Unidos, cuando en Internet se difundió la idea de que había un pequeño restaurante en Washington donde en el subterráneo se violaban niños. Y está relacionado con Hillary Clinton. Que era protegido por Hillary Clinton y fueron a destruir el restaurante. Y gente sigue pensando que existe el restaurante y que existió el cuento como que la Tierra es plana también. Exacto. Sí, lo que pasa es que eso es a propósito de un eclipse de luna hoy día que desmiente lo que es importante es que los medios tradicionales, nosotros, tenemos la obligación de fiscalizar y seguir la pista a estas cuentas, porque es importante, lo digo, puede ser peregrina a dónde vamos a llegar, pero bueno, en ese caso hubo una investigación periodística, tú mencionas también Cambridge Analytics, que son investigaciones periodísticas donde hay una confabulación real entre sujetos para afectar la honra, dañar la institucionalidad, crear climas de violencia. Eso es estudiado, hay elecciones marcadas por la vía de las mentiras. Sí. Había, usando los datos, Cambridge Analytica le mandaba a gente que estaba muy convencida del derecho a tener armas en Estados Unidos, le mandaba un mensaje específico diciéndole: Hillary Clinton quiere terminar con tu derecho a tener armas. Claro. Lo que era mentira, Hillary Clinton nunca dijo eso. La gran diferencia de Cambridge Analytica de ese caso con lo que estamos viendo ahora es que en el caso de Cambridge Analytica hubo evidencia clara de que esto era una estrategia de un comando. Exacto. Claro. De que esto era el articulado, diseñado, financiado por un comando. Claro. El comando de Donald Trump. En este caso todavía al menos... Y antes por el Brexit. Claro. El comando del Brexit. La evidencia que hemos visto hasta ahora no confirma, no muestra que haya un comando, un candidato o un partido detrás de estos, entre comillas, bots. Claro, eso es por una parte. Y segunda parte, de otra manera de mirarlo, es que también hay una confusión conceptual. Una cosa son las mentiras, como las que hemos descrito en el caso de Hillary Clinton. En el caso del Brexit, había buses, de los buses rojos de Londres, con una publicidad que decía: cada día a los ingleses le cuesta 1.000 millones de libras que no van a la salud, la Unión Europea. Y que era una mentira. Que la reconocían, incluso los dirigentes del Brexit reconocían que era mentira. Claro, pero la publicidad la tenían ahí. Claro, probablemente detrás había un comando que estaba financiando esa publicidad. El comando del Brexit. Claro. Bueno, y ahí está el polígrafo, Malaspina, que chequean los datos. Y hacen buena pega. Hacen buena pega cuando los candidatos... Es distinto ahora que un candidato se equivoque, mienta, porque digo es distinto porque lo hace con nombre y apellido. Si el punto acá es que estos pitanceros, esta cloaca es anónima. Entonces es muy difícil llegar al punto porque además las propias redes sociales cuidan sus datos de privacidad. Sí, pues. Sí. Bueno, porque ya hubo el escándalo de Cambridge Analytica donde se vendieron un montón de bases de datos. Entonces cuando uno dice que es difícil llegar al punto, no está diciendo que no sea importante, porque ya me imagino que la gente está diciendo: están menoscabando la importancia porque está el Canal 3. No, lo que estoy diciendo es que objetivamente es muy difícil
llegar a la cloaca misma, al punto donde está esa podredumbre. Y mostrar Es muy esa difícil. evidencia. Y mostrar la evidencia. Claro. Claro. Es medio enredado, sí. Guste o no guste, pero así es la realidad. Claro, y lo interesante es tener una buena distinción conceptual. Dicho eso, políticamente hablando, da la impresión de que puede seguir siendo un problema para acá. Seguramente alguien se lo va a decir en el debate del miércoles, ¿no? Es muy probable Es que bien esta probable. sea una pregunta obvia. Van a salir en el todas las contexto, preguntas claro. que los candidatos hasta ahora han dicho que no quieren hablar. Sí. Va a haber 3 periodistas, Andrea Aristegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala, sí. 3 periodistas que es distinto, son escenarios distintos que ir a un foro de la construcción con otra onda, otros temas. Acá los temas no van a poder ser evitados. Si lo son, van a tener que tener una muy buena explicación para evitarlo. Y O tema, vaya a tener que pagar el costo por evitarlo. o por evitarlo. Claro. Pero este tema, obviamente, Mira, va Va a a salir venir. esto, va a salir esto, sin duda. Va a salir. El debate es el 10 de septiembre, un día antes del 11. Adivina de qué supongo Claro. que va a salir, digamos. O sea, yo y los temas valóricos sinceramente- que Casta ha evitado, digamos. Sinceramente, Cuba, Venezuela. si tuviera que hacerle Política una exterior, recomendación que a todos los candidatos, es que hagan una lista de cuáles son todos sus problemas y sus flancos difíciles y se preparen claramente para responder esas preguntas, porque es obvio que se las van a hacer. Hay una nota buenísima en el DF más hoy día de Fernanda Paul de cómo se están preparando todos los comandos. Entre otras cosas haciendo esto, supongo. Obvio. claro, porque además va a estar la pregunta y la contrapregunta. Y además hay preguntas entre los candidatos. ¿eh? Claro. Como hacemos los debates acá, Claro. lo van a hacer en Televisión ahora. Claro, y van a ir, me imagino, todos por Kass. Jara, porque necesita ganarle a Kass. Matei, porque necesita ganarle a Kass. Claro, O sea, y no necesariamente, Kaiser, aunque no te toque preguntarle a Kass, porque no, Claro. no a todos les toca preguntarle a todos, porque tenemos sería 3 eterno. días haciendo un debate. Claro. No va a ser así, pero van a aprovechar cada oportunidad que tengan para interpelar a Kass, Claro. seguro. O sea, siempre- es el trend que viene. Todos En esta por Kast, lógica, digamos. siempre el candidato que va en primer lugar o de alguna manera en una cierta pole position es el que concentra los Claro. disparos y la atención de los que vienen detrás, digamos. Es obvio, de los que están ahí disputándole la posibilidad tanto de pasar a segunda vuelta en una, como la posibilidad de terminar ganando en segunda vuelta Claro. la otra. Oye, y de hecho esta nota del DF más recordaba que el primer debate televisivo del 2021, me parece que también fue en televisión, fue el momento en que Kast de alguna manera demostró que a pesar de que iba muy abajo, muy atrás, podía ganarle a Sichel, porque se vio más entero, más aplomado que Sichel en ese debate, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Ese fue un buen debate de Kast. No así, me acuerdo que tuvo un debate muy complicado en la segunda vuelta. Tuvo una muy En la mala segunda performance vuelta, sí. en la segunda vuelta con Fue más Boric. complicado. Tuvo un debate muy complicado que yo creo que fue también un punto de inflexión que marcó ahí una... Que ese era, lo mismo- pero ese era debate de Anatel, éramos todos Sí, los canales haciendo. Lo mismo le pasó a Jadwe con Boric. Sí, también. Jadwe andaba También. enojado por la vida, tuvo una performance la mala. política exterior le jugó una mala pasada. Y Boric abrió por primera vez la puerta del Boric actual. Pasó a ser de Gabriela Boric en ese momento cuando se distanció de Jadwe. Jadwe favoreció ese distanciamiento de Boric y yo creo que ahí Boric logró un voto de centro-izquierda gracias a esa moderación que exhibió. Y ahí hay 2 debates que le salieron mal a Jadwe. Hay uno en Chilevisión, donde se pelea con la Mónica Rincón. Sí, Claro. Sí, ¿no? En CNN Chilevisión. Y se peleó con la Mónica Pérez. Que se pelean por lo de Cuba, porque había protestas en Cuba ese mismo domingo. Y después en otro debate se pelea con la Mónica por Pérez. los medios, por la Con ley. Mónica Pérez ese- me acuerdo que incluso que habrá sido como que la va a Anatel, no sé. encarar en un momento. Cuando van A a, la comercial. salida. A la salida, sí. salida. Me acuerdo de esa cuando van a imagen. comercial Cuando la van a cara. comerciales. Exacto. Claro. No Esa sé, imagen y a la- se mostró. Y a la de salida hecho. también. Sí, me acuerdo. Sí. No, sí, hay que ecualizar muy bien el tono por usar. Porque aquí hay opiniones, por ejemplo, aborto Janet Jara. Para su público tendría que hablarlo y promover el aborto libre. Pero si está pensando en un mundo demócrata cristiano, católico, de centro izquierda, claro, ¿me conviene o no me conviene O sea, entrar si al quiere tema? crecer del 38, Claro, pero ¿me conviene o no me conviene? Tiene que calibrar eso, Todo exacto. tiene que decir todo. Claro, me y lo conviene más o no me probable es que si alguien la quiere complicar, algún periodista la quiere poner en una situación complicada, a Janet Jara le va a preguntar por Cuba como una democracia diferente, Ahora, y es a una Evelyn pregunta- Matei probablemente sobre los muertos inevitables. O sea, yo pero creo que todas son preguntas totalmente legítimas. Todas. O sea, Obvio. En el programa Obvio. Janet Jara no hay política exterior. Habrá que preguntarle. po. obvio, ¿no? Yo creo que los periodistas, como te Y no decía, hay los temas valóricos en lo de Kast, como los decíamos. candidatos tienen que ir preparados, muy bien preparados, sobre todo para las preguntas que los complican y que saben más o menos cuáles son. Ahora estamos poniéndonos como haciéndole la pauta a la Andrea, a la Macarena y a No, Daniel. sí, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. No, digo Pero- que va a ser bueno el tono, porque sea, son tres pero muy buenos es que periodistas. Son muy buenos, es estupendo ese panel, pero
además no tiene toda la responsabilidad, porque ellos tienen que poner temas, lo que leí ahora en esto, y después vienen las preguntas entre los candidatos. ¿Sí? Claro. Que ahí está Ahí va a estar la artillería. En el debate de primarias acá, Carolina Toá le preguntó a Janet Jara por la demanda interna, Claro. que había pasado totalmente inadvertida. Y Carolina Toá le preguntó y Janet Jara le dio una respuesta, Claro. perdón, pero con todo respeto, pero inverosímil. O sea, era como que... Bueno, sí, por lo pronto después se olvidó la demanda interna. Claro, en ese momento, pero en ese momento ahí cayó la demanda interna. Sí, porque después esa se mañana. dio cuenta que era mala idea. Yo lo dijo, no lo digo yo. Sí, pues. Uno lo que esperaría es que los equipos de los candidatos estén preparando a los candidatos precisamente para esas preguntas difíciles. Y Janet Jara, en ese debate, el debate de primarias de acá, fue súper amable con las preguntas a los contrincantes. Ahora no se puede dar ese lujo, po, porque estaba construyendo o reafirmando el personaje amable, dialogante, simpático. Entonces era tanto que el candidato del Frente Amplio le dijo, te agradezco mucho la pregunta. ¿Te acordás? Claro. Fue una cosa como así. Y Jaime Mulet también. Claro, o sea, es que los cruces, como decías tú, los cruces van a ser importantes. Generalmente, no sé en este caso, porque eso es resorte de Chilevisión, generalmente esto se sortea. está sorteado y está ya claro quién le pregunta a quién, digamos. Es distinto si Kaiser le pregunta a Kast que si Jara le pregunta a Kast, si les toca. Porque como sé tú, no todos, me imagino, se pueden preguntar entre todos. No, si no es así. Serían 8 por Cada 8, uno hace 2 preguntas. Ya. Cada uno tiene 2 candidatos para preguntarle. Ya, y eso es por Está sorteo. listo, está listo. No, sí está listo. Está listo, Ya. ya está sorteado. Ya, porque los cruces son lo No interesante. me acuerdo de memoria y no lo tengo acá. Pero... Porque Matei le debería preguntar a Kast. Kast debería preguntarle a Jara. Pero los más chicos, Parisi, por ejemplo, gustaría? ¿por quién va a ir? Parisi va a ir por Matei, por probablemente Kast, por Jara. Matei, y probablemente Marco Enríquez va a tratar de sacarle votación a Jara, Claro. que es de donde puede sacar algo de votación. Claro. Y eso va a ser más o menos evidente. Porque, claro, en el lado del oficialismo, ahí las complicidades, bueno, es un candidato al oficialismo. Sí. Ya, pongamos Marco dentro del oficialismo, todo. Pero al menos de la cultura de centro-izquierda, de izquierda. Claro, te digo, ahí las complicidades son menos férreas que las que puede haber entre Kaiser y Kast. Sin duda. O sea, pero Evelyn Matei en este momento lo que necesita es quitarle votación a Kast o a Kaiser. Tiene que ir por él. Para poder seguir subiendo. No, va a estar entretenido el debate. Bueno. Yo creo que es una buena cosa porque además tiene la ventaja de ser el primero y además llega en un momento complicado. Sí. O sea, de verdad lo que sí es cierto es que un debate entre 8 candidatos de alguna manera hace difícil poder conversar, intercambiar opiniones, sí, muy discutir. Difícil. Y todo esto está muy controlado por el tiempo. Muy controlado por el tiempo, porque los canales, a mí me ha tocado organizar debate y los canales se preocupan de que los tiempos sean para todos iguales para no ser parcial, digo. Y aquí depende, se negocia hasta si estamos parados sentados, si tú vas primero, vas segundo, qué pasa si esto te 8, si me voy a tanda no puedes decir esto, o sea, ahí hay un debate con 8 candidatos, no es un debate fácil de ordenar. Oye, claro. Aquí me llegó el WhatsApp, claro, Dios lo más. Qué bueno, a ver, vamos. A ver. ¿Cómo se van a dar? Kast le pregunta a Jara primero y después le pregunta a Artés. Yo quiero saber lo que le va a preguntar a Artés. tengo ya, pero ahí perdió la posibilidad de preguntarle a Matei. No, pues claro, sé si para bueno o para mal. Perdió. Janet Jara. Ya, ¿a quién le pregunta? En la primera vuelta a Artés, en la segunda vuelta a Mike Nichols. También. Inocuo, sí, tiene mal sorteo. Eduardo Artés. ¿A quién le pregunta? Le pregunta, yo hubiera querido que le preguntara a Jara, pero bueno, le va a preguntar a Harold y a Parisi. Ya. Inocuo. Mike Nichols le pregunta a Parisi y a Kaiser. Parisi le pregunta a Kaiser y a Matei. Ahí va a aprovechar, seguramente. Esa es la primera entrevista que me parece que lo hemos entrevistado 2 veces en el programa. La primera trajo una foto de Evelyn Matei, eligió la peor foto. Probablemente Parisi está muy contento con este sorteo. Contento. Sí. Johannes Kaiser le pregunta a Matei. También la tiene ruda. Está difícil. Y a Marco Enrique Minami. Evelyn Matei le pregunta a Marco y a José Antonio Kast. Eso también lo va a aprovechar. Esa está buena. Y el último, Harold May Nichols, Marco Enrique Minami, le pregunta a Kast y a Jara. ¡Qué buena! También probablemente lo más importante para Marco es poder preguntarle a Jara. Claro,
porque además Marco como que ha establecido un marco, valga la redundancia, que no quise decir frame, para su campaña, muy contra la izquierda. Sí, es raro el posicionamiento de Marco está Enrique Minelli. buscando... Es que obviamente Marco Enríquez no tiene cómo sacarle votos ni a Kast, ni a Kaiser, ni a Evelyn Matei. No, pues. A Evelyn Matei eventualmente podría rasguñarle algo del voto moderado de centro-izquierda, pero igual es muy difícil. La votación que podría ir a disputar está hoy día mayoritariamente con Jara. Sí, pues. Sin duda. O sea, es razonable lo que está haciendo. Sí, pero sin duda. Es razonable. Pero suena raro. Suena raro, es cierto. Ahora, pero en ese sentido tiene razón el Quique. La única candidata oficialista es Jara. realmente es Jara. Claro. Bueno, y se notan estos números que estamos observando en esta encuesta y en todas. Oye, O sea, a propósito de la encuesta, ¿te acuerdas que vimos que el deseo de tener una nueva constitución tenía como 81% y dijimos que era agosto de 2019? y estaba había mala la bajado gráfica. 52. Estaba equivocada la gráfica, era noviembre del 2019. O sea, justo en el momento Un mes en que se después del firma estallido. Claro, y cuando se firma el acuerdo de paz. para la nueva constitución. Claro, ahí tiene sentido. No, claro. Claro. Sí, Por eso sí. tenía Pero lo que no amplio, deja de ser apoyo. impresionante a mi juicio es que tenga todavía un 52. Es verdad. Eso es bien Es verdad. impresionante. Sí. Quiere decir que hay un sector muy importante del país que todavía, a pesar de los dos rechazos, siente que esto es una demanda pendiente. Ya, va a ser tema. Va a ser tema entonces en la campaña. Multa por voto. Qué polémica, que además tan inesperado. Yo creo que es realmente complicado estar discutiendo esto a 2 meses y medio de una elección. Es un poco raro. Cuando de alguna manera ya el partido se empezó a jugar y además con una cuestión tan explícita de que aquí lo único que importa es tratar de ver qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. O sea, conviene que voten forzadamente los votos obligatorios o conviene que voten los extranjeros, los inmigrantes. O sea, la verdad es que este debate no ha tenido ninguna pulcritud y no ha tenido ninguna vergüenza, a mi Claro, juicio. y ahora viene el tema de la multa. Y ahora viene- El o sea, de la el multa, tema importante es claro, el tema de porque la la multa. multa está entre 30 y tantos mil pesos más o menos y 200 y tantos mil pesos. Entonces ahora se está instalando dentro del oficialismo que la multa es muy alta. Es decir, hay que bajarla. Claro, y es distinto cuando Lo te dice multan. Paulina Bodanovich hoy día. Claro, lo dice Paulina Bodanovich. Entrevista con Lina y lo Olivares. dijo Camila Vallejo también, la vocera. Lo que queremos es que sea una multa que se pueda pagar, algo así. Claro, definamos qué es una multa que se pueda pagar. 5 lucas, 10 lucas, ¿eso va a promover el voto o no? O sea, eso en rigor es dejar el voto sin multa. Ahora, igual el trámite de ir a pagar y tener que ir a un juzgado. No, y igual es algo. o sea, Y es un problema. porcentaje del país que 10 lucas tampoco, Sí. tampoco es Sí, coser y cantar. No, por eso te digo. Porcentaje Pero, importante. Sí. digamos, sí. Claro, pero digo que, bueno, ya ya están discutiendo en este Vas a momento. ser no hay citado nada que ante un hacer. juez y eso ya es una pérdida de engorroso. tiempo, engorroso. Mejor yo ir a votar. Es mejor ir a votar. Max Colodoro, Quique Mujica, en la mesa de análisis. Hoy aquí en Mesa Central seguimos en los siguientes bloques con el presidente de la UDI, candidato en el distrito 9, Guillermo Ramírez, y también con Juan Andrés Lagos de la Comisión Política del Partido Comunista. Saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora.